a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todos vivimos momentos de tensión en nuestras vidas antes de un examen, de una oposición, de la entrega de un trabajo o de un programa de radio. Pero estoy seguro de que nada es comparable al cierre de edición de un periódico o de una revista a altas horas de la madrugada. Precisamente Cierre de edición es el título de la novela de nuestro invitado de hoy, el escritor peruano Juan Carlos Méndez, que presenta este jueves aquí en París, antes de que las rotativas se pongan en marcha. Muy buenas tardes, Juan Carlos Méndez. Bienvenido a Radio Francia. Muchas gracias. Buenas tardes, Jordi, a ti y a tus radioescuchas. Es un placer tenerte aquí entre nosotros. ¿No despierta en ti una cierta inquietud del ruido de las rotativas? Sí, yo diría que más que inquietud, una angustia, ¿no? Es una angustia, es algo que uno desea, pero es algo a lo que le tiene temor. Yo me imagino, ahora que escuchaba esto, el ruido de la imprenta, me imaginé como un jugador frente a la pelota de fútbol para patear un penal, ¿no? La única diferencia es que este penal dura horas, porque uno está enfrentado a su texto, ¿no? Que es como enfrentarse al balón. Uno sabe que puede patear bien, uno sabe que va a escribir bien, pero no sabe si va a hacer gol. Y entonces tiene que lograr el tiro certero, ¿no? Y eso es lograr una buena nota bajo la presión del cierre, ¿no? Que es el tiempo que tienes que mandar, que tienes que lograr una nota muy buena, muy interesante en un plazo muy corto de tiempo, ¿no? Además, la hora del cierre de edición es inapelable, imagino, ¿no? Claro, no, eso no cambia, ¿no? Como todas redacciones, hay diferentes secciones, ¿no? Entonces, una redacción, digamos, deportes, cultura, política, ¿no? Y se van cerrando cada una y la última es la de política e investigación que se cierra al final, ¿no? Pero uno tiene que ir cumpliendo, pues tiene que ir cerrando porque ese muñeco se tiene que ir armando, ese rompecabezas se tiene que ir armando poco a poco. Y si tú no cumples con tu misión, hay consecuencias, ¿no? Me imagino. Duras consecuencias. Duras consecuencias, sí. Durante casi 10 años vas a trabajar en la revista peruana Caretas, en la que fuiste editor de la sección cultural. Eso marca una vida, ¿no? Sí, evidentemente, ¿no? Esa experiencia me marcó muy fuertemente, ¿no? Digamos que uno no elige, yo no me senté a escribir una novela sobre Caretas o sobre el periodismo, ¿no? Pero digamos que esa experiencia ha sido traumática, de alguna manera, que he necesitado exorcizarla, entenderla. Yo creo que uno termina de entender las experiencias cuando las escribe. Porque cuando, claro, uno está metido en el transcurso del día a día, no reflexiona mucho, no entiende muchas cosas, simplemente a veces incluso se deja llevar, ¿no? Pero después, cuando uno se sienta, intenta contar una historia y escribe, empiezan a surgir elementos que uno inconscientes, ¿no? Sí, y ahí es cuando uno entiende finalmente, creo, su momento, su labor, lo que pasó en ese espacio de tiempo. En la jerarquía periodística, la cultura de la que tú te ocupabas no está precisamente en cabeza. No está arriba. Caretas es una revista política, de actualidad, de investigación, ¿no? Pero la exigencia era muy alta, ¿no? Fujimori la llamó una piedra en el zapato a la revista Caretas. Fue la primera revista que publicó una carátula de Vladimiro Montesinos, el Rasputín de Fujimori. A nuestro director legendario, Enrique Sileri, lo botaron del país 2, 3, 4 veces. Siempre tenía una historia de enfrentamiento con dictaduras, con gobiernos autoritarios. Entonces era muy difícil llegar a esa redacción y era aún más difícil quedarse ahí. Y el nivel de exigencia era muy, nunca se bajaba la velocidad, ¿no? Entonces, en todas las secciones siempre hubo
exigencia y presión. Había el departamento de fotografía, estaba conformado por Víctor Che Vargas, Oscar Medrano, Javier Zapata, que son leyendas del fotoperiodismo nacional, y era una sección que nunca, que durante décadas, 30 años quizá, tenía los miembros integrantes, ¿no? A veces los redactores, los que escribían, cambiaban un poco, pero iban guiados por estos fotógrafos que sabían, que habían viajado por todo el Perú, por toda Latinoamérica, y sabían muy bien cómo conseguir una foto, cómo conseguir una imagen. Eran una especie de guías para nosotros, sí. El protagonista de tu novela Cierre de edición empieza a trabajar en una revista gracias a Ajá, un amigo que se va a estudiar a España España. durante 9 meses. Sí. Y en tu novela se quedan 9 años. ¿Fue ese tu caso también? Sí, sí, sí. Precisamente yo recibí la llamada de un amigo de periodista que entró, que trabajaba en Caretas y que consigue una beca para hacer una maestría en España, ¿no? Y me dice, sí, quédate acá unos meses que yo voy y vengo, ¿no? Y nunca volvió. Y yo me quedé. No hay mal que por bien no venga, Sí, ¿no? sí, sí. Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Lima en 1976, si Exacto. no me equivoco, Sí. donde vas a estudiar literatura en la Universidad de San Marcos y Ajá. periodismo en la Católica en Lima. Estaba claro que la escritura te interesaba, ¿no? Sí, 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 siempre, yo me acuerdo que en mi familia, luego de una caída de cabeza del camarote, que es esta cama con dos, perdí un poco la memoria, salí a la calle, y bueno, todo se recuperó, pero yo recuerdo muy bien que mis hermanos empezaron a decir que a partir de ese momento me quedé un poco tonto y empecé a leer. Este, y, Santa y- tontería. sí, 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 digamos que era una broma interna, pero desde muy niño, no muy niño, pero llegando a la adolescencia me volví un fanático, me obsesioné con la lectura, y sí, y a partir de ese momento empecé a ilusionarme, a planificar una futura novela, ¿no? Yo tengo cuadernos de esa época, ¿no? Y evidentemente yo no estaba listo, ¿no? No podía narrar, no podía escribir largas historias, ¿no? Pero me obsesioné, ¿no? Entonces yo pensé que era una cuestión de tiempo y de esfuerzo, ¿no? Y me mantuve así durante los últimos 20 años. Incluso, Juan Carlos, vas a interesarte por la escritura teatral. En Sí, el 1999, vaya sí. fecha, estrenas Tiernísimo Animal, obra con la que recibiste varios premios, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí estamos Recibió. viendo el cartel, creo que, de la Sí, sí, obra. esa es una reposición de hace un par de años, 2, 3 años. Es una obra que ha tenido mucha suerte porque se estrenó, en realidad nació como un ejercicio universitario de un curso de dramaturgia, que el objetivo era escribir una obra de 15 minutos y yo escribí una obra de 1 hora y 15. Se me salió, digamos, Del alma. el alma ahí, y entonces, debido a esa extensión ya de una obra de duración normal, ya no era un ejercicio, se estrenó en un festival primero universitario, luego mereció un premio nacional de dramaturgia, y es una obra que se ha ido poniendo por diferentes directores en escuelas de teatro, en teatro underground, y que cada 2, 3 años me llegan correos preguntándome, pidiéndome los derechos para presentar la obra en diferentes ciudades y en diferentes niveles. No está mal. Sí, ¿Quién era ese tiernísimo animal? era el personaje principal, que es un escritor o alguien que quiere ser escritor, que está desgarrado por el amor, ¿no? ¿Es cierto, Juan Carlos, que para escribir tu primera novela, La El pandilla interior. interior, viajas a Australia? Sí, sí, sí. Para aislarte del mundo limeño, quizás no. Sí, yo creo que la literatura necesita distancia, ¿no? Necesita distancia para poder reflexionar y narrar con un poco sí, de esa mirada lejana que hace que, digamos, que no te dejes llevar por la realidad necesariamente, ¿no? Lo que pasó en la realidad es el punto de inicio,
pero una novela no se hace necesariamente si no estás haciendo un documental, ¿no? Que es un poco lo que me pasó con Cierre de Edición, ¿no? Yo no escribí un documental de caretas, ¿no? Es el punto de inicio, me dio muchos personajes, me dio el ambiente, la locura, el vértigo, la angustia, ¿no? Pero después yo tuve que tomar eso y convertir eso en una novela, en una ficción, ¿no? En una ficción que pueda ser leído y pueda ser interesante y atractiva para alguien que lee un ruso o alguien de África del Sur que no conoce Caretas, que no conoce el Perú, que no conoce Lima, que no conoce nada de eso, pero que sin embargo, por las características narrativas de esa obra, se ve en la necesidad de acabar ese libro, ¿no? Que es lo que un escritor desea y quiere, ¿no? Que una vez que alguien abra esas páginas, no las suelte hasta que las finalice. Hablando de Lima, la ciudad en la que pones tu personaje en la Sí. novela, la primera novela, Ajá. la llamas La Horrible, se puede comparar a Lima, ¿no? Sí, Me sí, decías que sí. un poeta la había llamado ya horrible años Sí, atrás. Sebastián Salazar Bondi, un poeta, también dramaturgo y ensayista, tiene un libro sobre Lima que se llama Lima la Horrible, precisamente, ¿no? Es la Lima de los años 50, que también está en los libros de Vargas Llosa, de Ribeiro, de Braz Echenique, ¿no? Y es una Lima que se empezaba a transformar por la migración interna, ¿no? Que pasa de 1 millón de habitantes a 10 millones de habitantes en la actualidad. Brutal, eso. Brutal, brutal, ¿no? Entonces, ningún aparato estatal ni social está preparado para sufrir esa transformación tan rápidamente, ¿no? Y claro, tuvo efectos desastrosos en algunos casos, pero también algunos efectos positivos como la gastronomía, ¿no? Que digamos esa fusión de sabores, de culturas, de olores, de frutas, de pescado, de carne, combinados, han concretado una gastronomía muy interesante y muy deliciosa que mucha gente disfruta, ¿no? En el mundo. Todos la Sí, apreciamos sí, realmente. sí, Vas a realizar un máster en la Universidad de Bonn, en sí, Alemania, donde vas a ejercer incluso como docente en la Universidad sí, de sí, Bonn, sí, sí. y ahora vives en Berlín. ¿Cómo nace tu relación con Alemania? ¿Era también una manera de alejarte de Lima, de Perú? Sí, necesitaba cortar, digamos, con esta redacción, con esta realidad, y era un sueño. Muchos latinoamericanos soñamos con Europa. Hay muchos escritores que han venido acá a París, toda esta tradición literaria peruana que te he mencionado, ¿no? Y surgió este máster en Bonn, que logré concretar y ir a estudiar. Era volver a la literatura. Era un máster de estudios latinoamericanos, pero enfocados en los estudios literarios, ¿no? Entonces era cortar con esta opción que yo había hecho por el periodismo y volver a las letras, volver a la literatura. Y felizmente se concretó, y además de los estudios pude ejercer como docente, ¿no? Es otra manera de conocer esa realidad. Y sí, ahora estoy en Berlín y estoy intentando concretar una novela sobre Berlín, digamos, pero desde el ángulo latinoamericano, de los migrantes latinoamericanos, ¿no? ¿No te tentó venir a París? Porque el francés es mucho más fácil que el alemán para un peruano, ¿no? Sí, 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 sí. De hecho, fue una primera opción y me hubiera encantado, pero que estaba buscando algo diferente. Estaba buscando un punto de vista diferente, ¿no? Hay muchos escritores, hay una gran tradición de escritores latinoamericanos y peruanos, incluso actuales, ¿no? Que viven en París. Y yo quería hacer ese mismo camino, ese mismo recorrido, pero desde otro punto de vista, ¿no? Y creo que Berlín me da esa posibilidad. Sí, el alemán es muy complicado, es muy difícil. Para mí aprenderlo ha sido como una pelea de box en la que no te van a noquear porque te quieren llevar hasta el round número 12 y golpearte en todos, pero hay que aguantar. Hay que aguantar y creo que lo he logrado. Volviendo a la novela Cierre de Edición, que Mm, presentas este jueves aquí en París, en un acto organizado por el CECUPE, el Centro Cultural Peruano, en el epígrafe citas una frase de la ópera de 2 centavos de Bertolt Brecht: primero es la comida, luego la moral. sí. Ese es el drama del periodista que quiere ser escritor.
que Sí, tiene que comer. sí, 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 sí. Como todos los periodistas en diferentes redacciones, tanto en Latinoamérica como en Europa, siempre hay un conflicto, ¿no? Siempre hay un conflicto entre tu labor, entre cumplir con tu trabajo y la presión empresarial, ¿no? Y que esta presión empresarial obedece a diferentes intereses, ¿no? Económicos. Eh, entonces sí, y en Latinoamérica, en el Perú, eso es mucho más, cuando vivimos en sociedades mucho más, con más necesidades, es muy difícil cumplir tu misión sin dejarse empujar o llevar o convencer por estas influencias de afuera, ¿no? Y la cita de Brecht hace mención también a que yo en un momento de la historia me di cuenta de que necesitaba establecer una pregunta moral, de que, que nunca se menciona en la novela, pero que está ahí como un tiburón del cual solo se ve su aleta, y que es, si todos tenemos un precio, ¿no? Si es verdad que todos tenemos un precio, ¿cuál es el tuyo? Esa pregunta es la que me hizo, cuando yo me di cuenta que la novela, que el libro tenía esa pregunta, porque uno la descubre, está ahí y hay que escuchar al libro, hay que tener paciencia, ¿no? Y cuando la descubrí empecé a potenciar algunos personajes, a potenciar algunos hechos y acciones para que esa pregunta esté a lo largo de las 200 y pico de páginas, ¿no? Digamos, fue un momento muy importante para mí, por eso escogí esa cita de Brecht también, ¿no? Quizás el problema de la profesión de escritor es que los grandes escritores con una obra intensa vienen de familias muy ricas, ¿no? O son diplomáticos, Claro. y que eso falsea quizás la literatura. Es probable, claro, porque no tienen una mirada directa sobre la realidad, sobre lo complejo. Estos 10 millones de personas que viven en Lima, por ejemplo, ¿no? Yo las he vivido en esta redacción, que era un microcosmos, ¿no? Era un edificio con diferentes secciones y, por ejemplo, los fotógrafos, casi ninguno había hecho estudios universitarios, la gente de limpieza menos, contabilidad era otra mentalidad, habían periodistas de política, habían de cultura, de actualidad, venían de diferentes partes del país, con experiencias en el extranjero. Entonces es un microcosmos que de alguna manera recrea Lima y el Perú, ¿no? En todos esos estratos que Mm, pones en tu novela, los tratas todos con una cierta ternura, ¿no? Las mujeres de la limpieza, los fotógrafos, sí, los tipógrafos, ¿no? claro, claro. Hay muchos recuerdos ahí, Hay ¿no? muchos recuerdos, sí, hay muchos recuerdos. Y debe ser también, creo yo, que yo me identifico con ellos, ¿no? O el personaje creo que se logra identificar con este sector, ¿no? No logra acoplarse con los jefes que vienen de otros sectores sociales con mucho más poder y como que se siente más en familia con la gente de abajo y finalmente estos personajes, los fotógrafos, la gente de limpieza, son los que lo acompañan hasta el final y son los que lo despiden de buena manera, son sus últimos verdaderos amigos ahí, ya dejan de ser sus colegas y se convierten en amigos. Yo creo que hay ahí una mirada, digamos, novelas como de periodistas en la literatura peruana, ya hay una pequeña tradición, Vargas Llosa, Jaime Bailey, pero la diferencia creo es que yo pongo la cámara abajo, ¿no? Porque ¿dónde pones la cámara? ¿Dónde pones la cámara? ¿Hacia dónde apuntas, no? ¿Dónde estás parado, no? ¿Dónde está parado el escritor? Y yo creo que mi novela está puesta desde abajo y por eso llega a describir esos mundos de una manera muy cercana. Pero Juan Carlos, el cierre de edición sigue siendo angustiante, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Pero es una disciplina que te sirve también para la literatura, ¿no? Yo pensaba en mis capítulos, en mis pequeñas secciones como pequeños cierres a los que yo no podía fallar, ¿no? Yo estaba escribiendo literatura, no tenía ninguna obligación, digamos, de acabar esa novela, de contar, de terminar eso, pero yo tenía mis pequeños cierres personales y como yo estaba inmerso en esa dinámica, en esa mentalidad, digamos, yo me obligaba, ¿no? Me obligaba, era la pistola sobre la mesa
escribir o morir. La disciplina. Es la muy disciplina, importante. ¿no? Y así lograba concretar, ¿no? Terminar estos libros. En fin, pues ya lo saben. Tienen una cita este jueves en la Maison de la Vie Associativa et Citoyenne, la Casa de la Vida Asociativa y Ciudadana, en el barrio latino, aquí en París, para la presentación de cierre de edición, novela del escritor peruano Juan Carlos Méndez, acto organizado, como decíamos, por el CCUP, el Centro Cultural Peruano de París. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por haber estado aquí con nosotros. Mucho éxito aquí en París con tu novela. Permíteme también que dé las gracias a Julien Lenk y a Jérémy Boucher, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en todo el continente americano, en Lima seguro que también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, la cadena de la OEA, como te decía, y la red TAL, una red que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina. Muchas gracias, Jordi, por esta oportunidad y a todos tus telespectadores. Ha sido un placer. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.